Hola. Hola, soy Ariadna y esto que está empezando es Laberintos por Radio Universidad. Una de las paradojas que cruza mi vida es llamarme así y ser parte de una serie que trata de laberintos. De los laberintos que no tienen paredes, de esos laberintos que plantea la sociedad. En estos laberintos no hay un minotauro, ni yo soy la heroína de la leyenda, ni tengo un hilo salvador para poder encontrar la salida. Es más, no sé cuál es la forma. Pero quiero buscar y quiero seguir buscando salidas. Con compromiso, con este micrófono, con corazón, con curiosidad. Bienvenidos. En el programa de hoy nos adentramos en el laberinto del pueblo guaraní de las provincias de Jujuy y de Salta. Los guaraníes o abá, según su autodenominación étnica que significa ser humano, son un grupo de pueblos indígenas sudamericanos que se ubican geográficamente en Paraguay, noreste y noroeste de Argentina, suroeste de Brasil y sureste de Bolivia. Eran agricultores sedentarios, cuya alimentación estaba basada en la mandioca, zapallo, patata y maíz. Las tareas agrícolas eran compartidas entre hombres y mujeres y además como tareas secundarias, los hombres cazaban y pescaban. Conversamos con el antropólogo Federico Kingar, que ha desarrollado parte de su investigación sobre el pueblo guaraní. Nos comenta acerca de la historia y de las características de los guaraníes en esta región. Por supuesto, si uno busca en los documentos históricos, no existía algún pueblo que se llame guaraní, digamos, ¿no es cierto? Es una denominación más reciente. Lo que hoy aglutina a los pueblos que dan lugar a las comunidades aba guaraní es el hecho de reconocerse en el uso del idioma guaraní y en las relaciones de parentesco que tienen entre ellos, digamos, ¿no? Según la encuesta complementaria de pueblos indígenas que realizó el INDEC en 2004 y 2005, se consideraron descendientes o se autorreconocieron como guaraníes alrededor de 15.000 personas en nuestro país. Y después, como rasgos generales, digamos, esa presencia de pueblos, de distintos pueblos guaraníes, de distintos pueblos que dan origen al pueblo guaraní, también tiene que ver con la historia de los guaraníes en el lugar, digamos, ¿no? Básicamente, podríamos decir que como que hay tres pueblos presentes, ¿no es cierto? Los aba o simba, que son los que le dan el grupo dominante y lo que le dan el nombre. Los tapé o chané también, que son conquistados, integrados a la sociedad guaraní, que no hablaban originalmente el guaraní, y los tapiete, que son pueblos que adoptan el guaraní como lengua, pero no son así de origen guaraní, están más relacionados con los pueblos del Chaco, digamos, ¿no? El pueblo guaraní es un pueblo, en lo que diríamos culturalmente, de origen amazónico. Se caracterizaban por ser agricultores, digamos, ¿no? Lo que pasa que en América, salvo en la región andina, no había animales domesticados. Entonces, los agricultores eran agricultores y cazadores o pescadores. Por eso la cultura guaraní está muy relacionada también a la selva y a los ríos, digamos, porque más allá de que eran agricultores, también cazaban y también pescaban, digamos, ¿no? Marcelina Coca es miembro del Consejo de Ancianos de la Comunidad
y nos cuenta cómo se organiza la comunidad y cuáles son las actividades que realizan. Bueno, la comunidad está formada por Burubicha, que es presidente, después está Burubicha Aral, que es vicepresidente y secretaria, después está este consejo de ancianos. En todas las comunidades tienen consejo de ancianos, se tiene que respetar tanto como el presidente, porque la última palabra la tenemos nosotros como el consejo, porque nosotros somos solamente un respaldo para ellos y a enseñar cómo tiene que ser y enseñar a caminar también, ¿no? Bueno, yo era ex Burubicha muchos años. En el 99 tomé este cargo como presidenta, ¿no? Y recién en el 2015 dejé mi mandato. Bueno, las actividades que nosotros hacemos, lo que es la artesanía, y después también si tenemos que hacer nuestro propio huerta, o hacer también hierbas aromáticas, o parte de salud, eso también lo hacemos. Lo que es la costumbre y la lengua, porque los abuelos no querían que se pierda. Ellos decían que nosotros tenemos que seguir recuperando lo que es nuestro ñaneñé, la lengua. Bueno, entonces se empezó a trabajar así. Pero sí, jamás se perdió lo que era la danza o la tradición que nosotros teníamos. Y siempre hablando en guaraní. Por eso nosotros seguimos manteniendo la lengua materna. A partir de la organización de las comunidades, luego, la práctica del idioma empezó a tener otra importancia en la medida en que empezaron no solo a usarlo de entre casa, sino a reivindicar su uso, la lucha por la educación bilingüe, lo empezaron a exteriorizar más a ese uso, ¿no es cierto? El idioma guaraní pertenece a la familia lingüística tupí-guaraní. Existe un intento de revalorizar la lengua, de enseñarles a los más jóvenes de la comunidad esta lengua que hasta hace unos años solo la hablaban las personas mayores. Bueno, yo daba clases como a los chiquitos, daba clases, por ejemplo, de idioma y bueno, contando lo que primero enseñaba eran los saludos, después los nombres de los animales, de los pajaritos, el cuento de las abuelas, después se iba plasmando en un afiche y después se convocaba a toda la familia para que venga y vean esto. Rebeca Camacho nos cuenta acerca de las características más importantes, más destacadas de la lengua guaraní y también de la cultura. Mi lengua está heredada desde mi abuela materna. Hablar el guaraní es sentir, de nuevo, es sentir como sentían los viejos. Hablar en guaraní es compartir un sentimiento mutuo con la otra persona, con el propio guaraní. Nosotros, como hemos conformado el Ateneo de la Lengua y Cultura Guaraní, Regional Jujuy, con asiento en Asunción del Paraguay. Nosotros hacemos seminarios, talleres interculturales, hacemos talleres de derecho indígena, talleres de género. El murumbicha Germán David integra el Consejo Continental de la Nación Guaraní y comparte con nosotros algunos de los aspectos de las acciones que se van llevando a cabo para la educación en esta lengua y también en la cultura guaraní, articulando con el Consejo. El Ateneo es una red que trabaja con la cultura y con el idioma y tiene más de 120 Ateneos en todo el país, mejor dicho en todo el mundo, porque está en Paraguay, en Brasil, en Argentina y en España, en Italia, en Estados Unidos también hay.
con el fin esto, ¿no?, de seguir trabajando con la cultura. Nosotros siempre hemos apostado en apuntar a lo que es la educación, tanto en los jóvenes y en los niños, ¿no? Y en la provincia tenemos el primer instituto intercultural, ¿no?, como es el IESI, el Campín Tahuasu, que ha sido iniciativa del POA, que están trabajando también con diferentes tecnicaturas. Y ahí está la tecnicatura de revitalización lingüística y cultura guaraní. Y a través de eso, bueno, han entrado también los primeros docentes indígenas a ser parte del plantel pedagógico de ese instituto. Y bueno, y hoy muchos jóvenes que concurren a la tecnicatura, inclusive en Burubicha, ancianos, se ven más fortalecidos. Un rasgo que ellos tienen muy presente a la hora de determinar la pertenencia a las comunidades, etcétera, como te decía, el conocimiento de la lengua, digamos, ¿no? Y después, bueno, hay muchas prácticas que los convocan, digamos, ¿no? Una simbólica muy importante es el pimpín o el arete guasu, como ellos le dicen. Las comunidades a fines de la década del 90, muchos de los que ellos nombraron burubichas los elegían entre las personas que históricamente se habían ocupado de organizar el pimpín, digamos, ¿no? Como un reconocimiento a eso, digamos, ¿no? Durante el carnaval, los guaraníes en la provincia de Jujuy festejan el arete guazú, fiesta grande en el verdadero tiempo, esa es la traducción. Es el tributo a la tierra y al maíz que representa la vida. En el baile del pimpín, los guaraníes danzan en una rueda intercalada por danzarines de ambos sexos. Las mujeres visten el tipoy, especie de túnica colorida prendida con una sola costura en uno de sus lados. Todos llevan un paso rítmico al ritmo de las cajas, los tambores y las flautas, durante el cual beben chicha de maíz o cahui. Charlamos con el murumbicha Marcelo Cuellar. La cosmovisión nuestra, por ejemplo, del pueblo guaraní es el arete guasu. Así como el pueblo Coya tiene la Pachamama, nosotros tenemos el arete guasu. El arete guasu es la cosmovisión del pueblo guaraní porque tiene su espiritualidad y su lengua. En la sangre llevan lo que es el pimpín, el arete, porque como que le pican, dice. Cada 19 de abril íbamos a la escuela llevando los videos, lo que es la danza, el pimpín, o lo que es la mascarita, la pelea del toro y el tigre, todo eso. Hacia el final del arete guazú se lleva a cabo el momento sagrado de la lucha del toro con el yaguareté. El tigre, el yaguareté, simboliza al pueblo guaraní y el toro a los invasores. Esta lucha es la reivindicación histórica, la reivindicación étnica. El tigre mata al toro y después se deshacen de todas las máscaras, en algunos casos las queman, en otros casos las tiran al río en señal de purificación. Si bien, según investigaciones, hay evidencias de la existencia de estos pueblos guaraníes en el oriente de las provincias de Salta y Jujuy ya hacia los siglos XVI y XVII, no fue hasta el principio del siglo XX que una gran cantidad de indígenas de esta etnia llegaron a trabajar para cosechar caña de azúcar en los ingenios azucareros de Salta y de Jujuy. Los guaraníes, tal como viven hoy, como uno los puede encontrar, son un pueblo fundamentalmente urbano. Y la situación que están ahora es producto de su vínculo con los ingenios azucareros ya desde fines del siglo XIX, digamos, ¿no? Entre otras cosas, no tienen tierras propias, todas las tierras eran de los ingenios,
y las actividades asalariadas habían tomado una gran importancia en la vida de los guaraníes, digamos, ¿no? Según el investigador Marcelo Lagos, más de 10.000 indígenas de diferentes etnias llegaban a trabajar a los ingenios azucareros hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La afluencia de los indígenas fue el resultado de una combinación de coacción, engaño y violencia militar. Y a los guaraníes les tocó más que nada ser los trabajadores de campo de carácter permanente, digamos, es decir, así como estacionalmente se tomaban fundamentalmente a los huichí o matacos o tobas o chorotes que venían del Chaco, o a la gente de la Puna, para los trabajos anuales, digamos, de mantenimiento del cultivo, riego, etc. Fueron contratados los guaraníes, que quedaron más afincados de manera más permanente ahí, asociados a los ingenios, digamos, ¿no? Acá en Jujuy tenemos cerca de 67, 68 comunidades guaraní, en los 3 departamentos, Santa Bárbara, San Pedro y Ledesma. En mi comunidad, por ejemplo, contamos más o menos, debe ser 70, 60 familias más o menos aproximadamente, que día a día se vienen a censar aquí, ¿no? A partir de la mecanización de la zafra en los ingenios azucareros, miles de trabajadores guaraníes quedaron desempleados y fueron engrosando los cordones periurbanos de las principales ciudades del oriente de las provincias de Salta y de Jujuy. La mecanización de la zafra empezó en el ingenio Ledesma a mediados de la década del 70 y se generalizó en 1991. Es decir, hasta épocas bastante recientes eran en su gran mayoría obreros rurales de los ingenios, ¿no? A partir de ese momento los guaraníes empiezan a ser como desocupados masivos, digamos, ¿cierto? En general los ingenios les permitían tener espacios de huertas, para cultivo propio, digamos, ¿no? Entonces los guaraníes también hasta esas épocas recientes en que fueron de alguna manera expulsados, digamos, de los lotes, fueron siendo concentrados en las ciudades, tenían espacios donde practicaban la agricultura tradicional de ellos, digamos. Desde que se empiezan a organizar las comunidades, entonces un reclamo central fue el acceso a tierras donde poder recuperar un espacio donde poder tener una actividad de subsistencia, como son era la agricultura tradicional, de más importancia aún cuando han perdido el trabajo asalariado, digamos. De más allá nosotros que hemos perdido nuestro territorio, por la cual es imprescindible para el pueblo guaraní, ¿no? Porque nosotros tener nuestro territorio, digamos, es volver a cumplir todo lo que anteriormente han tenido nuestros abuelos y nosotros recuperar todo nuevamente lo que tenemos que tener en realidad, que le pertenece al pueblo guaraní. No sé si fue el 2005, el gobierno les dio tierras a los guaraníes, unas 4.000 hectáreas allá en Vinalito, y que las comunidades aceptaron. Pero yo creo que es importante decir que era un lugar lejano, donde no había gente viviendo, tampoco guaraníes, donde no hay agua, donde es muy difícil establecerse. Y digamos, esta tierra bastante alejada, de 4.000 hectáreas todas juntas, digamos, no se correspondía mucho realmente a las posibilidades y a las demandas reales, que tal vez son tierras más cercanas a los lugares donde están habitando, digamos, ¿no es cierto? Porque yo creo que tener un territorio sea para nosotros una gran fortaleza, tener nuestra artesanía, las lenguas, nuestra ariteguazu, la espiritualidad, nuestra economía, que es el montiro, y todo ese trabajo, ¿no?, comunitario que vamos a cumplir nosotros ahí en ese territorio. Y no tendríamos que estar pidiendo nada a nuestro gobierno, nada, ¿no? En realidad, porque nosotros nuestra economía lo están llevando nosotros adelante.
Hoy el pueblo guaraní trabaja fuertemente en reafirmar su cultura y las acciones más importantes se van desarrollando a partir del sendero intercultural o senda guaraní. Esto es en el Parque Nacional Calilegua. Soy guía intercultural de acá del sendero guaraní, que se llama Nuestra Selva. Por eso estamos acá dentro de lo que es el Parque Nacional Calilegua. Y bueno, este sendero, digamos, se ha construido en el 2004 hasta el 2006, un trabajo, digamos, arduo, ¿no?, entre hermanos de las comunidades, junto con parques nacionales, ¿no? Bueno, se hicieron diferentes talleres, entre los cuales, digamos, se ha ido diagramando, ¿no?, cómo va a ser el recorrido de este sendero, y que consta de 8 paradas interpretativas, ¿no?, en donde nosotros, en una capacitación de los guías, digamos, y a través de la transmisión de los hermanos, hemos armado como una cartilla para nuestra capacitación y para poder profundizar más, ¿no?, sobre nuestra propia cultura. Se eligió, digamos, acá el sendero guaraní para hacerlo acá dentro del parque por el hecho de que, porque tiene que ver con nuestra cosmovisión, ¿no? Nuestra cosmovisión está relacionada con la naturaleza, con esto de poder vivir, de sentirla ella, ¿no?, y poder interpretar las señales que nos envía, de poder agradecerla, ¿no? Y entonces, como nosotros, nuestra cosmovisión está relacionada siempre con la naturaleza, el monte, el caguazu, digamos, y a los illas, digamos, que hay acá en el monte, al cailla, entonces se decidió, digamos, que sea el sendero no en una ciudad ni en un pueblo, sino acá dentro del parque, ¿no? Si bien hoy en día no tenemos tierras, pero este sendero nos representa mucho, ¿no? La realidad de nosotros ha ido cambiando mucho, es muy difícil, ¿no?, como todos vivimos en crisis, ¿no?, pero nosotros los guaraníes seguimos estando, eso es lo que queremos más que nada transmitir, ¿no?, que nuestra cultura, a pesar de, no sé, del consumismo, de la globalización y digamos, de los diferentes sistemas que se van dando, desarrollando en la historia, pero nosotros seguimos en pie como muchos otros hermanos, ¿no?, de los pueblos originarios, y seguimos defendiendo nuestra tierra, ¿no?, y también, digamos, y protegiendo y conservando lo poco que ya nos queda, ¿no?, de la naturaleza. Como guaraní, como pueblo originario, hacemos la ceremonia cada vez que entramos a la selva, al monte, extraer madera, cazar y a pescar, esa es la costumbre guaraní. Porque nosotros ancestralmente no teníamos dioses así como imágenes, cuál era nuestro Dios, la naturaleza. Por eso es que cada vez que entramos a la selva hacemos la ceremonia, el yerure decimos nosotros. Pedimos permiso al cailla. Bueno, vamos a iniciar la ceremonia. Yerure yayapata kwa cailla pe, kwa carereta. ¿Cuáles pueden ser las salidas para el pueblo guaraní de este laberinto que estamos describiendo? Es algo que también hablamos con el antropólogo Federico Kingar. Con el tema de la lengua, si uno lo ve como una cuestión para solamente los guaraníes, como una concesión a que, bueno, que puedan hablar una lengua distinta, etc., bueno, tienes una cosa como limitada y es también verla como un costo, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué costo va a tener? Tenés que pagarle el sueldo a los maestros guaraníes, ¿y esto para qué? Para que mantengan, ¿no? Yo creo que uno también lo puede ver eso desde el punto de vista de la riqueza cultural que le aportan a la provincia, digamos, ¿no es cierto? Y yo creo que por distintas razones sería importante, o es importante para cualquier estado, provincia, etcétera, promover la diversidad cultural que existe en su territorio en vez de acallarla, aplastarla, digamos, ¿no? En principio porque le daría a ellos más oportunidades de desarrollo personal, de expresión y, por qué no, de distintos tipos de emprendimientos, de cosas, digamos, ¿no? Creo que sobre el tema tierras, creo que en algún momento va a hacer falta, hay que entender que los pueblos indígenas
reclaman la tierra con una visión de hoy para el futuro, ¿no? Reclaman una tierra para poder tener una vida para ellos, para sus hijos y hacia el futuro, digamos, ¿no? Pensemos en la quebrada de Humahuaca, digamos, ¿no? De alguna manera todos los jujeños nos beneficiamos indirectamente de la importancia turística que tiene Humahuaca, digamos, ¿no? Y creo que la quebrada no sería atractiva sin los pueblos indígenas de la quebrada, digamos. Algo así me parece que podríamos pensar en el ramal, solamente que efectivamente los guaraníes están privados del acceso a la tierra y de alguna manera la promoción de los intereses de los guaraníes no solo los beneficiaría a ellos, sino yo pienso a toda la provincia, digamos.